Espero que estén bien, de ánimo, de salud y por supuesto con ganas de triunfar. El joven siempre tiene que tener ganas de triunfar. Yo estoy en La Paz, les agradezco mucho que se hayan conectado a las clases. Em, bueno, el problema es, ya saben ustedes, ¿no? El problema que tengo. Y bueno, eh, es el motivo por el que estoy en La Paz y aprovecharé para hablar con ustedes, eh, fijar el examen del segundo parcial. Ustedes ya dieron examen del segundo parcial de de las materias de la especialidad, de la carrera. Solamente les faltaría examen de economía política conmigo. Entonces, no pude fijar la anterior semana la fecha de examen porque em, era día aniversario de la universidad. Y más antes, ustedes me pidieron fijar, ¿no? Antes del aniversario, me dijeron, fijaron. Yo dije, no, esperaremos una clase más, pero no me había recordado de que la clase esa clase estaba, en esa clase estaba programado el aniversario de la universidad. Entonces, no hemos podido eh, llegar a un acuerdo sobre el examen. Entonces, ¿cuándo sería el examen? Porque estoy viendo que el lunes, el próximo lunes, ¿qué pasa con el próximo lunes? ¿Por qué están calladitos? ¿Están en clases o han entrado y solamente para que consistencia? El próximo lunes 15 y el 15 es pues feriado en Yayagua, feriado local. O sea que el 14 habrán vuelto a bailar los que bailan en la entrada universitaria y en la entrada de la Virgen de Asunción. Entonces, este lunes que viene tampoco podremos dar examen, pero podemos fijar el otro lunes, examen de teoría el 22. ¿Están de acuerdo? El 22, examen de teoría el 22. Y el 29, examen de extensión e investigación. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? Saben, ¿no? Que hay un principio jurídico, el que calla otorga. Entonces, si están calladitos, es que están de acuerdo. Y puedo fijar entonces el examen de, no sé si pudiera ser el 22 o un día de la semana hábil de la próxima semana. 16 va a ser Cacharpaya, 17, 18, no sé, ustedes vean su agenda de actividades y cuándo podrían dar examen de economía política. El segundo parcial. Calladitos, presiento que no están en clases, presiento que eh, se han conectado nada más y están tomando un tecito. ¿O qué dices, Edson Yapura? Edson, Dicen buenas tardes, aquí presente. buenas tardes. Dicen, Eh, por ¿Cuándo mí, damos examen? por mí ¿Cuándo, también dicen lo según que la propuesta? según lo Depende, a que ver, usted, Edson podría ser de acuerdo. ¿Qué dice, a ver, una dama? Julisa Nina, ¿qué dices? Julisa. Julisa, Buenas tardes.
Buenas tardes, Liceo. Buenas tardes. ¿El examen cuándo damos? En El la siguiente 22. semana. ¿Estás de acuerdo con el día 22? Porque el lunes próximo vamos a estar bailando. O sea que no hay tiempo para dar examen. Sí, El Liceo. 22. Está bien el 22. Ah, Sí, Liceo. perfecto. 22. Dilma, ¿de acuerdo? Dilma. Dilma no está. Denis Coyo, ¿estás de acuerdo? No les agradezco por estar en clases virtuales. ¿Ya? Estoy peleando con una tos que no quiere verme. Entonces voy a ver a especialistas qué está pasando. Muy bien. Entonces, están calladitos, con la anuencia de 2 estudiantes que han intervenido el día 22. Recuerden bien, anótense por favor, porque no nos vamos a ver el próximo 15, ¿no? Porque es fiesta. El 22 yo voy a... Ahora, depende de ustedes, ¿quieren examen virtual o examen presencial? También eso pueden escoger. Yo les informo que todos los estudiantes de todas las carreras han escogido examen virtual. Incluso los estudiantes que eran estrictos en las clases presenciales, me han dicho ir a las clases presenciales, pero antes de lo previsto, porque querían clases presenciales y ya no querían virtuales, ellos quedaron en dar examen virtual del segundo parcial. Entonces, si ustedes están de acuerdo, bien podría ser examen virtual parcial. ¿Cuál es la ventaja del segundo virtual, del examen virtual? La ventaja del examen virtual es de que cada pregunta tiene 3 respuestas posibles y solamente tienen que pensar cuál de las 3 es la correcta. Claro, después de haber estudiado, entonces esa, eh, podrán encontrar la respuesta correcta sin mucho problema, si es que han estudiado. Si no han estudiado, les va a parecer todo chino, nada, no van a entender nada, ¿no? Entonces, ahora el examen presencial, el docente les dicta 5 preguntas o 3 preguntas y ahí tienen que redactar ustedes en clases, ¿no? Entonces, no sé qué examen que dan ustedes, porque para el 22 yo voy a estar en Yayago sin problema, sí o sí voy a estar en Yayago, o sea, puedo tomar ese examen presencial también. Entonces, ¿cómo han dado examen en las otras carreras, en las otras materias de la especialidad? ¿Cómo han dado? A ver, ¿qué dices, Emanuel? ¿Cómo has dado el examen del segundo parcial en las materias de tu especialidad? Dice no sería del primer parcial. Del segundo parcial de tu especialidad. Dicen todo era presencial. O presencial. Ya, muy bien. Ahora, ¿ustedes quieren presencial? Me dicen presencial. Virtual, virtual. Pero ya tenemos que... Listen, que sea virtual. Zut dice virtual. Virtualización. Virtual. Dice Dice, virtual. Ya. Listen, si no me Sí. equivoco, en una clase ya habíamos quedado con usted que el examen sea virtual. Ya. Perfecto. Creo que es mejor para ustedes el virtual. Tercer parcial, tal vez ya sea obligatorio el examen presencial, pero todavía aprovecharemos la tecnología que tenemos y segundo parcial en economía política, examen virtual. ¿Ya? Y la subsiguiente semana van a dar examen de investigación y de
extensión. Investigación y extensión. Extensión, yo les voy a subir un video. Ese video van a escuchar y van a dar examen de extensión de ese video. En investigación, a ustedes ya no hay que decirles nada. Ustedes han tenido metodología de la investigación. En primero tienen ahora metodología de investigación. En tercero van a tener metodología de la investigación. Eso está muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué tienen que hacer en investigación? Ya hicieron el título y el problema de investigación, ¿no? Ahora tienen que hacer los objetivos de la investigación y la hipótesis de la investigación. O sea, los objetivos y la hipótesis de la investigación. Al mismo trabajo que presentaron para el primer parcial, que tiene título, que tiene problema, le añaden objetivos de la investigación y le añaden la hipótesis de la investigación. Listo, facilito para sacarse 100 sobre 100. Futuros creadores de opinión. Licenciado, Sí, Edson, le dicen hasta adelante. cuándo va a ser la entrega de la tarea de investigación. La tarea de investigación Sí, ¿hasta cuándo va a ser la está... entrega? ya, muy bien. La tarea de investigación va a ser la semana después del examen. Como siempre hacemos, una semana después del examen, entonces van a entregar. A ver, en la fecha te voy a dar. ¿En qué fecha va a ser? El 29. El lunes. No, un ratito. Estamos en agosto, ¿no ve? En agosto. El trabajo de investigación son jóvenes estudiantes y señoritas, van a entregar el 28 el trabajo de investigación hasta las 11:55. Hasta las 11:55. Y el 29 se examinan de extensión. El 29 se examinan de extensión. Entonces, ya repito, el 22 examen de teoría. El 28, domingo 28 es, hasta las 11:55 pueden subir el trabajo de investigación. Y el lunes 29 van a dar examen de extensión. Tienen tiempo suficiente para dominar teoría, investigación y extensión. Quiero verles que dominen, ¿ya? Que dominen. La economía política es la base de las ciencias sociales, hasta de la teoría de la comunicación. Y para ser profesional orgánico, ¿cómo voy a ser yo profesional orgánico de los trabajadores si no domino la economía de los trabajadores, ¿no? Entonces, economía es muy importante, jóvenes, para ustedes. Estudien, por favor, estudien. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para que entiendan la economía de los trabajadores. Entonces ya hemos quedado y entraremos a explicar el tema que va a entrar al examen también, ¿verdad? ¿Qué tema va a entrar? A ver, ¿hemos explicado este tema o todavía no hemos explicado? Un poco yo me he perdido con... ¿Estamos en clases? ¿Juventud? ¿O me salí? Creo que estamos en clases, ¿no? Tengo audio, tengo
video. Están 13 participantes. Sí, le dicen aquí, le dicen Estamos, presente. estamos. Muy bien, muy bien. Ahora sí entramos a clases. A ver, producción de plusvalía. Plusvalía absoluta. ¿Hemos avanzado o no hemos avanzado? Bueno, aunque hayamos avanzado, voy a ser reiterativo con este tema porque todo lo que hemos avanzado desde el tema 1 hasta el tema 5 son temas preparatorios para este tema. Y todos los temas que van a venir después son consecuencia de este tema. Es como si fuera el corazón de la economía política, la producción de plusvalía absoluta. Sí recuerdo haber explicado el proceso de trabajo, ¿no? Recuerdo haber explicado el proceso de trabajo, que es el proceso de producción de valores de uso, ¿no? Proceso de trabajo, proceso de producción de valores de uso. Y había dicho que este proceso de producción de valores de uso es un proceso que se realiza en todas las formas de sociedad, sea en la sociedad de los incas, la sociedad feudal, la sociedad esclavista o la sociedad capitalista actual o la sociedad socialista del futuro o el comunismo, que es la percepción del socialismo. Entonces, el proceso de trabajo se da en todas las formas de sociedad. ¿Por qué? Porque no puede haber sociedad que deje de producir valores de uso, ¿no? Es esencial para cualquier sociedad, si quiere vivir, producir sus alimentos, producir su vivienda, producir su energía, producir su ropa, toda sociedad. Entonces, el proceso de producción de valores de uso, la actividad del hombre encaminada a producir bienes, es un proceso de trabajo que se realiza en todas las formas de sociedad. Y recuerdo haber entrado a la introducción del proceso de valorización. Su nombre lo indica, ¿no? Proceso de valorización, ¿no? Proceso de producción de valores, ¿no? Y este proceso únicamente se da en el capitalismo. ¿Por qué en el capitalismo solamente? ¿No? Porque en el capitalismo lo más importante es producir valores, producir más valor cada vez, ¿no? Si yo soy panadero, empresario panadero, produzco 500 panes diarios, ¿no? Los panaderos que contrate van a producir mediante el proceso de trabajo panes, valor de uso, ¿no? Pero al producir panes, ¿qué están produciendo también? Están produciendo valor. Y a mí como empresario no me interesan los panes, me interesa el valor del pan. A la mañana, a las 7 de la mañana, abriré mi tienda y empezaré a vender los panes, ¿no? Y me pagarán en dinero, ¿no? Los que compren panes, ¿no? Y ese dinero no es valor. El valor está en el pan, en el trabajo de los panaderos, ¿no? El dinero es una forma del valor del pan. A mí me interesa esa forma porque después voy a comprar las cosas que yo necesite, ¿no? Si necesito acumular y tener mucho valor, ¿no? Acumularé oro, no acumularé papel moneda, porque el papel moneda se devalúa. O lo meteré al banco para que gane intereses, ¿no? Bueno,
Pero en el capitalismo lo que es importante es el proceso de valorización, producción de valores. ¿Por qué producen celulares los productores de celulares? ¿Por qué? ¿No? Les interesa el celular, ¿no? Y cada vez los ingenieros producen celulares más perfeccionados, ¿no? Con muchas más aplicaciones, con muchas más aplicaciones que, que realmente nos sorprenden. Por ejemplo, podemos sacar fotos, pero con una nitidez, ¿no? Cada vez con mejor nitidez las fotos. O escuchar música. Escuchamos música, pero como si fuera un aparato electrónico grandes que tienen las discotecas, podemos escuchar en nuestro celular con esa nitidez, ¿no? Cada vez más perfeccionada. ¿Por qué? Para que nosotros compremos y paguemos el valor del celular, ¿no? Y, y a los productores, ¿qué les interesa? El valor del celular, ¿no? Entonces, eso es importantísimo, ¿no? Solamente en el capitalismo, no en el esclavismo, los esclavos producían bienes, producían valores de uso para consumir, ¿no? O los trabajadores del socialismo producirán bienes, producirán valores de uso para satisfacción de sus necesidades. Solo en el capitalismo hay esa característica, producir bienes para producir valores, producir bienes porque contienen valor. Y al capitalismo eso es lo que le interesa, ¿no? El hombre más rico del mundo produce autos eléctricos, ¿no? ¿Por qué produce autos eléctricos? ¿Qué le interesa? ¿No? Le interesa que produzca autos que no dejen de contaminar, ¿no? Lo que le interesa es el valor que contiene el auto eléctrico, el trabajo de los productores de autos eléctricos, que el trabajo, el gasto de energía física e intelectual es el valor que incorporan los trabajadores al auto eléctrico de este caballero, hombre más rico del mundo. Entonces, ese es el proceso de valorización. Pero eso hay que demostrar cómo se produce el proceso de valorización. Yo recuerdo haber hecho ya también el ejercicio. Recuerdo, ¿no? Esto ya está súper explicado, el proceso de valorización, la teoría, ¿no? Y estamos aquí con el ejemplo, ¿no? Ejemplo, dice. Primer supuesto. Ya, esto es para comparar, ¿ya? Para comparar. Suponemos que el valor de las materias primas y la maquinaria es cero. ¿Ya? Por X circunstancias, las materias primas son cero y la maquinaria es cero. No tiene valor. Pero nosotros vamos a utilizar materias primas y maquinaria que no tengan valor. Que el valor de la fuerza de trabajo es igual a 200 bolivianos diarios. ¿Ya? ¿Por qué 200 bolivianos diarios? ¿No? Puede ser pregunta de examen. ¿Por qué el valor de la fuerza de trabajo decimos que es 200 bolivianos? Ustedes responderán, porque con 200 bolivianos el trabajador puede satisfacer sus necesidades para reproducir el valor para reproducir la energía física e intelectual que ha gastado en ese día, ¿no? Es decir, con 200 bolivianos, el trabajador compra alimentos, lo que necesita para reproducir su energía que ha gastado en el trabajo, ¿no? Entonces decimos el valor de la fuerza de trabajo es 200 bolivianos, porque con ese dinero
puede mm, reproducir el valor, puede reproducir su fuerza, su energía física e intelectual, ¿no? Ya, ya sabemos en qué consiste el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Que aquí no solamente está la alimentación del trabajador, sino también está la alimentación de los hijos del trabajador, de la esposa del trabajador, ¿no? Ya hemos explicado eso. Y suponemos que la jornada de trabajo son 8 horas. Ya estamos suponiendo que nosotros somos cumplidores de la ley y nuestros trabajadores solamente trabajan 8 horas diarias, como dice la ley. Y el cuarto supuesto es que el trabajador produciendo mercancías en 1 hora de trabajo añade un valor de 40 bolivianos. Añade un valor de 40 bolivianos. Es decir, que con 40 bolivianos el trabajador adquiere bienes para reponer la fuerza de trabajo consumida en 1 hora. Ya tenemos estos supuestos. Vamos a demostrar lo que dije, ¿no? ¿En qué consiste el proceso de valorización? ¿Cómo se valorizan los... cómo se valoriza el capital invertido? Entonces, estamos antes del proceso de valorización todavía, antes, ¿no? ¿Dónde es antes? ¿Dónde es antes? Eh, si estuviéramos en clase presencial, les preguntaría, ¿dónde es antes? ¿No? Ustedes me responderían, porque son muy inteligentes, y me dijeran, pero antes es pues en el mercado. ¿Por qué en el mercado? Porque el capitalista invierte su capital en el mercado. ¿Cómo? Comprando materias primas e instrumentos de trabajo. Pero aquí hemos dicho que es cero. O sea, compra en el mercado la fuerza de trabajo y paga por su valor diario 200 bolivianos. Y suponemos que el capitalista ha invertido 200 bolivianos. ¿Para qué? Para que estos 200 bolivianos se valorice, es decir, se vuelva capital, ¿no? El transformación del dinero en capital. ¿Cómo se transforma el dinero en capital? ¿Recuerdan? Entonces entramos al proceso de valorización, ¿no? Al infierno de Dante. ¿Por qué decimos infierno de Dante? ¿No? Infierno de Dante. ¿No? Es interesante. Esto no les pregunto si han leído. ¿Ya? Si no han leído, tienen que leer. Es un clásico de la literatura de la Edad Media, ¿no? En la Edad Media, ¿no? Era pues delito hablar mal de la religión, ¿no? Te quemaban por brujo, ¿no? Pero Dante escribe la Divina Comedia, ¿no? Y así como visita el cielo, también visita el purgatorio y visita el infierno, ¿no? Y en el infierno les ve ahí quemándose por pecadores al Papa. Y eso es una verdadera revolución en la Edad Media, ¿no? Pero, ¿por qué no decimos el infierno de Dante? No nos quemamos nosotros, pero la fábrica es un verdadero infierno. El taller, ahí el capataz está mirando. A ver, ¿qué está perdiendo tiempo? Tienen que producir. En Argentina han muerto trabajadores porque el patrón les cesó con llave el taller para que no pierdan tiempo yendo al baño.
Entonces, es un verdadero infierno el taller o la fábrica, ¿no? Entonces, ¿cómo va a valorizar su capital, el patrón, ¿no? Consumiendo la mercancía, fuerza de trabajo. ¿Cómo se consume la mercancía, fuerza de trabajo? Haciendo trabajar, ¿no? Mercancías, ¿no? Y hemos dicho que en cada hora el trabajador añade un valor de 40 bolivianos. Por tanto, en 5 horas de trabajo, el trabajador produce un valor igual a 200 bolivianos. 5 por 4, 20. Pero como cada hora añade 40 bolivianos, 5 por 40 sería 200 bolivianos, ¿no? Igual que el valor que le ha dado el patrón, ¿no? Entonces se dice que en 5 horas de trabajo, el trabajador devuelve al patrón los 200 bolivianos que le pagó el, el capitalista, ¿no? Pero el obrero ha sido contratado por su valor diario, ¿no? Por la jornada de trabajo completa. O sea que tiene que completar 3 horas más de trabajo. Y en 3 horas más de trabajo va a producir más valor que 200 bolivianos. Va a producir 120 bolivianos más. Y en total producirá 320 bolivianos. Aquí, ¿no? En 5 horas, el trabajador produce tanto como le ha dado el patrón. Aquí, en la 5ª hora, hay intercambio de equivalentes, ¿no? Le dio el patrón para que trabaje, ¿no? En las 5 primeras horas, el trabajador le ha devuelto esa cantidad. Se llama tiempo de trabajo necesario o tiempo de trabajo remunerado. Pero sigue trabajando 3 horas adicionales más, ¿no? Se llama tiempo de trabajo adicional o tiempo de trabajo no remunerado. En esta parte no hay intercambio de equivalentes. No hay intercambio de equivalentes. Aquí el patrón se apropia de forma gratuita el trabajo de sus trabajadores y ese trabajo gratuito es la ganancia del patrón, es la valorización del valor, ¿no? Dice, su conexión a internet es inestable. Si se corta, me esperan, por favor. Entonces, ¿no? Aquí hay un análisis, ¿no? El tiempo de trabajo necesario o remunerado, 5 horas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el trabajador produce el valor de su salario. Porque hemos dicho que por cada hora añade un valor de 40 bolivianos. El trabajo no remunerado es de 120 bolivianos, hemos dicho, ¿no? 3 horas adicionales. Aquí está, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, ¿no? Si en vez de trabajar 8 horas, trabaja 1 hora adicional más? En vez de trabajar 8 horas, trabaja 9 horas, ¿no? Entonces, habrá añadido el trabajador ya no 120 bolivianos, sino 160 bolivianos, ¿no? Cuanto más trabaje, cuanto más sea el tiempo de trabajo adicional, más valor produce el trabajador, ¿no? Más ganancia del patrón. Así se explica por qué, por ejemplo, ¿no? En los bancos a las 6 de la tarde cierran las puertas, pero siguen trabajando ahí ¿no? Los trabajadores bancarios siguen trabajando, ¿no? O en las empresas productivas, en las minas. Estoy leyendo, ya he terminado de leer la biografía de Patiño, pero una nueva versión que he encontrado, ¿no? Y Patiño hacía trabajar a sus trabajadores
16 horas. Los mineros no solamente trabajaban 8 horas o 12 horas, trabajaban 16 horas diarias. He ahí la explicación del origen de la fortuna de Patiño, ¿no? Trabajo no remunerado, ¿no? Lo único que produce valor es el trabajo. Nos dicen, ¿no?, la ideología de los patrones. Patiño ha invertido harta plata, ha construido ferrocarriles, ¿no?, sus andariveles, tenía ingenios. Patiño era un gran inversor, ¿no? Podrá haber hecho todo eso, pero ¿quién hizo eso? Los trabajadores, ¿no? ¿Cómo han hecho eso? Trabajando más de la cuenta, enriqueciendo a Patiño, ¿no? Y Patiño enriqueciéndose con ese trabajo no remunerado. Esa es la verdad. Esa es la explicación desde el punto de vista de los trabajadores. Ellos saben muy bien, ¿no?, lo que les cuesta producir, ¿no?, el sacrificio de su producción. Yo tengo varios alumnos que son mineros, ¿no?, y realmente ahí nos da versiones realmente apocalípticas del trabajo que se realiza dentro de la mina, ¿no? Bueno, la historia de Patiño es realmente dramático. Bueno, plusvalía absoluta, el tiempo en el que el trabajador produce, ¿no?, más que el valor de su fuerza de trabajo. En este caso son 3 horas, ¿no? Pero aquí ¿no?, hemos añadido una hora más, ¿no? Cuanto más trabaje, más valor, más riqueza produce el trabajador. Por eso se explica de que los patrones siempre quieren hacer trabajar a los trabajadores más horas de trabajo. ¿Por qué? Porque producen más. Claro, Patiño feliz pues con 16 horas de trabajo. Mejor si trabajaban ahí como en la colonia. En la colonia los mitayos entraban y trabajaban 24 horas sin descansar. Claro, eso en la colonia ya hemos visto, ¿no?, cómo producían ahí los mitayos, la mita colonial. Dormían ahí dentro de la mina, comían dentro de la mina, ¿no? Después de 2, 3 semanas salían al exterior a descansar un poco. Otro turno entraba. Es una explotación, ¿no? ¿Por qué? Porque el trabajo es el único que produce valor. La plata, ¿cuánto vale? El mineral plata no vale nada dentro de la mina. ¿Cuándo empieza a tener valor? Cuando el trabajo lo extrae de las entrañas de la beta, lo, lo traslada al exterior, ¿no? El trabajo es el que añade valor al valor de uso. ¡Listo! Está aquí la explicación. Después del proceso de valorización, ¿no?, el patrón dice, a ver, ¿cuánto vale mi producto? Entonces dice, por los medios de producción he pagado 0. Pero el trabajo en 8 horas me lo ha producido 320 bolivianos. ¿Cuánto es mi ganancia? Entonces dice, valor de las mercancías menos la inversión. ¿Cuánto he invertido? 200, ¿no ve? El valor de las mercancías 320, 120. ¿De dónde ha salido ese 120? Eso es bien importante para nosotros, porque nos enseñan, ¿no?, del mercado. Ha comprado baratito y venden carito. El mercado es el que crea valor, riqueza, ¿qué trabajo ni qué trabajo? Eso nos dicen. Pero del mercado no sale absolutamente nada. Más bien entra al mercado, entran mercancías, ¿no?, y con más valor. Lo único que hace el patrón es realizar ese valor que han producido los trabajadores.
¿Cuánto produce? 120 bolivianos. ¿De dónde sale esos 120 bolivianos? De las 3 horas adicionales que ha trabajado el trabajador. No hemos visto, ¿no? De las horas adicionales que ha trabajado. De aquí, ¿no? Listo, aquí está reiterándose, ¿no? El tiempo de trabajo necesario, el tiempo. Pregunta de examen. ¿Por qué se llama el tiempo de trabajo necesario? Oh, a ver, iremos por partes. ¿Por qué se llama el tiempo de trabajo necesario? Ustedes responderán. Es el tiempo que necesita el trabajador para producir el valor de su fuerza de trabajo. El trabajador produce el salario que le da el patrón, ¿no? Y siempre produce en menos tiempo de la jornada total del trabajo, ¿no? La única fuente de ganancia en el capitalismo es en el trabajo adicional, ¿no? A partir de la 5ª hora, ¿no? Después de haber producido el valor de su salario, ya empieza el tiempo de trabajo adicional, ¿no? Y pregunta de examen, ¿por qué se llama tiempo de trabajo adicional? Te dirán, es el tiempo de trabajo después de que el trabajador haya reproducido su fuerza de trabajo, el valor de su fuerza de trabajo. Después de que ha producido el valor de su salario, el trabajador sigue trabajando, sigue produciendo valor, sigue produciendo mercancías, ¿no? Y al producir mercancías añade valor, ¿no? El trabajo. El único factor que crea valor, el trabajo, economía de los trabajadores, ¿no? Porque el patrón que dice, ¿qué trabajo ni qué trabajo? Mi máquina, mi inversión, mi capital, eso es lo que me enriquece, ¿no? Pero eso es el punto de vista de los patrones. Y el punto de vista de los profesionales orgánicos, de los trabajadores, tiene que entender bien que el valor solamente se produce con el trabajo. Las máquinas no producen ni un átomo de valor, ni las materias primas tampoco. Entonces, en el tiempo de trabajo, ¿por qué se llama tiempo de trabajo adicional? Porque es el tiempo de trabajo que el trabajador trabaja adicionalmente al tiempo en el que ha reproducido su salario. Y ese tiempo de trabajo adicional va a producir la ganancia del patrón, es decir, va a producir la plusvalía absoluta. Y cuanto más horas produzca, es decir, en vez de 8 horas, si la hacen trabajar 12 horas o 14 o 16 horas como Patiño, el trabajador va a producir con su trabajo, va a gastar más energía física e intelectual. Ese gasto de energía física e intelectual es el único creador de valor. Entonces, ya saben ustedes, ¿por qué se llama tiempo de trabajo necesario? ¿Por qué se llama tiempo de trabajo adicional? Porque es el tiempo en el que el trabajador produce la ganancia del patrón, es decir, produce la plusvalía absoluta. Y la plusvalía absoluta, ¿no? se equipara a la plusvalía relativa cuando comparemos en que la plusvalía absoluta va creciendo con el tiempo de trabajo, ¿no? Más tiempo de trabajo, más plusvalía absoluta. En cambio, el relativo es al revés, ¿no? Pero eso lo vamos a ver el próximo tema, que va a ser materia del tercer parcial, materia de examen del tercer parcial. Entonces, ya sabemos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, un ejemplo. ¿Qué pasa si trabaja, en vez de trabajar 8 horas, trabaja 12 horas? ¿No? Entonces, el tiempo de trabajo adicional ya será 7 horas. En 7 horas, ¿cuánto producirá? ¿No? 7 por 4, 280 bolivianos de valor, ¿no? ¿Dónde están esos 280 bolivianos? En la mercancía. Y el patrón
Después va a vender la mercancía y al vender va a tener, ¿no?, el valor de su mercancía, pero con ganancia, 280 bolivianos. Entonces, aquí está, ¿no? ¿Cómo puede decrecer la plusvalía absoluta? ¿No? A esto también puede ser pregunta de examen, ¿no? Estas cosas son maravillosas. Yo en este momento estoy leyendo La producción de oro, del oro en Bolivia, un libro muy interesante. Y entonces, ¿puede decrecer la producción de plusvalía absoluta? ¿Sí o no? Cuidado, ustedes me digan como los abogados, no puede decrecer 8 horas. Así dice la ley. La ley hay que respetar, ¿no? El primero de no respetar es el patrón. ¿Qué 8 horas? 9 horas. Vas a trabajar por lo menos 1 hora más. Sí, patrón. Como usted diga, patrón. Y si dice, ¿por qué voy a trabajar 8 horas? Ah, bien, ya no vas a trabajar 8 horas, no vas a trabajar 1 hora. Claro. El patrón hace ahí tiene el poder el patrón. Pero ese poder es económico. Después vamos a ver la lucha de clases, ¿no? Entonces, ¿pero puede decrecer o no puede decrecer? ¿No? En vez de ser 8, puede ser 6, puede ser 7. Entonces, la única explicación es, miren, la jornada de trabajo en el mundo hasta viene, bueno, casi todo el siglo XIX, eran 16 horas de trabajo. Es bueno leer el Capital de Marx, cómo cuenta, ¿no? Cómo trabajaban los trabajadores, 16 horas de trabajo. Pero ¿cómo ha conseguido recortarse? Primero a 14 horas, después a 12 horas. Después, ¿no? Un Sacco y Vanzetti, por eso se llama el Día del Trabajo, hasta 8 horas. Eso es por la lucha de clases de los trabajadores, ¿no? Si los trabajadores luchan, como se demuestra aquí, de 16 han conseguido trabajar únicamente 8 horas, ¿no? 8 horas. ¿Y se puede seguir reduciendo? Claro que sí, pues. Se puede seguir reduciendo. Sí, y solo sí, los trabajadores mantienen esa unidad, esa fuerza de lucha, ¿no? Ustedes me dirán, pareciera que fuera ya imposible, ¿no? 8 horas ya. Pues pueden leer ustedes en internet, tienen información sobre economía en Europa. En Europa están experimentando trabajar, reducir a 7 horas de trabajo, ¿no? Hay empresas que ya están aplicando el trabajo de menos de 8 horas. Entonces, la tendencia es reducir ese tiempo de trabajo. Y si se reduce el tiempo de trabajo, se reduce la plusvalía absoluta, ¿no? Van a ganar menos los patrones, ¿no? Pero los patrones son muy inteligentes. Después vamos a ver que a pesar de que se reduzca el tiempo de trabajo, van a ganar más, ¿no? Pero ya con la plusvalía relativa, que es tema de la próxima, es el próximo tema, en la plusvalía relativa, ¿no? Entonces, pero aquí las respuestas sería si se puede o no puede, si se puede o no se puede reducir la jornada de 8 horas de trabajo, ¿no? Es decir, si se puede reducir la producción de plusvalía absoluta. Ustedes dirán, siempre y cuando la unidad de los trabajadores demuestre organización, la lucha de clases puede conseguir reducir aún más todavía la jornada de trabajo. Y esto no es una utopía. Se puede comprobar que hay empresas en Europa que están experimentando la reducción de jornadas de trabajo de
8 a 7 horas. ¿Listo? ¿Qué más viene? Bueno, esto es otro ejercicio, ¿no? Pero ya más real, ¿no? Producción de 80 chompas en 8 horas de trabajo, dice. Cada hora de trabajo el tejedor produce 10 chompas. ¿No? Caramba, 10 chompas en cada hora, eso ya es... ¿no? Pero se produce, ¿no? Con máquinas industriales, se produce 10 chompas en una hora de trabajo. Por ejemplo, un terno hace un sastre en una semana, ¿no ve? Pero en una industria de ternos, pero en muchísimo menos tiempo, media hora sacan ternos, bien confeccionados para, para el cliente que ha pedido, de acuerdo a su eh, a la contextura física del cliente, ¿no? Pero eso ya se abre mucha tecnología. Entonces, inversión capitalista. Entonces, invierte 800 bolivianos. O sea, aquí ya está invirtiendo, porque el ejemplo anterior era inversión cero, ¿no? Pero en materias primas, 800 bolivianos. En máquina de tejer, invierte 1000 bolivianos. Ya, esto ya hemos hecho también, ¿recuerdan? Y produce 1000 chompas. Y si la máquina vale 1000 bolivianos y produce 1000 chompas, solamente se transfiere a cada chompa 1 boliviano. Y como produce 80 chompas, 80 bolivianos, ¿no?, de transferencia de la máquina al producto, ¿no? Inversión total, 1080 bolivianos. Listo, entramos al proceso de producción, al proceso de valorización, a la fábrica, al infierno de Dante, y el trabajador en una hora produce 10 chompas. Pero hemos dicho cada hora añade un valor de 40 bolivianos, ¿no? En la quinta hora produce 50 chompas, pero añade un valor de 200 bolivianos, ¿no? Aquí se hace un corte. ¿Por qué? Porque el trabajador produce tanto como le ha dado el patrón, solamente que ese valor está en las chompas, no está todavía, no es como el patrón le ha dado dinero contante y sonante, ¿no? Pero el trabajo está en las chompas. Y trabajando 8 horas produce 80 chompas, ¿no? Listo. Entramos al proceso de valorización y aquí podemos ver que en 3 horas adicionales el trabajador ha producido 120 bolivianos, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces, el patrón tiene 80 chompas. ¿Cuánto vale esas 80 chompas? 1200 bolivianos, ¿no? ¿Y en cuánto lo va a vender? ¿No? Se divide 1200 bolivianos por 8 y eso lo venderá, ¿no? Cada chompa y en total tendrá en su bolsillo 1200 bolivianos. Más la inversión de 1080 bolivianos, 180 bolivianos de plusvalía absoluta de ganancia del patrón, ¿no? Entonces, ¿por qué hice este ejercicio? Para que vean ustedes que en el primer ejercicio la materia prima y la máquina valía cero. Aquí no, aquí ya tiene su valor la materia prima y la máquina. Pero igual es la plusvalía absoluta, 120 bolivianos, ¿no? Igual, ¿no? La ganancia del patrón es igual. ¿Por qué? El único factor que produce valor es el trabajo. Las máquinas no producen valor, ni las materias primas tampoco. Ayuda a que el tejedor, ¿no?, convierta la materia prima en chompa, pero el tejedor es el que produce valor, ¿no? Entonces, en conclusión, el ejercicio anterior, inversión cero en materias primas y en maquinaria. Aquí, ¿no?, se invierte en máquinas y en materias primas
se invierte 1.800 bolivianos. Pero, pues no es ratito, estoy mal yo. Se invierte 800 más 80, 1.880 más 200, 1.080 bolivianos. Es la inversión, ¿no? Pero en máquinas, ¿cuánto has invertido? 800 más 80 bolivianos. El consumo de la máquina para producir 80 chompas es 80 bolivianos, un boliviano por chompa. Pero así como se ha invertido en materias primas y en la maquinaria, el resultado es el mismo. La ganancia del país. Y antes igual era 120, ¿se acuerdan? ¿Y a qué se debe eso? Aquí estamos demostrando que las máquinas no crean valor, ni las máquinas, ni las materias primas. Lo único que crea valor es el trabajo. Y ustedes cuando trabajen estarán creando valor también, ¿no? Pero las máquinas les ayudará a producir, las materias primas les ayudará a producir, pero el creador de valor es el trabajo. Teoría económica de los trabajadores, y esa es la verdad, ¿no? El valor es producto del trabajo, nada de oferta y demanda. Con esto hemos terminado el tema de la producción de plusvalía absoluta, y esto sí es en materia del examen del segundo parcial. Entonces, les llamaré lista Mariela Delgado, ¿no? Marianela. Presente, Marianela Licen. Presente, Delgado. Licen. Muy bien. Thais Ticona. Thais Presente, Ticona. Licen. Presente. Muy bien. Ronald Ramírez. Presente, licenciado. Bien, Ramírez. Edson Yapura. Dicen aquí Edson. presente. Muy bien, Edson. Yulisa Nina. Yulisa Nina. Yulisa, ¿no estás? Falta. Emanuel Bazera. Presente, Licen. Muy bien, Emanuel. Aquí, Licen. Gilda, está bien, Emanuel. Gilda Condori. Presente, Gilda. Lice. Presente, Muy Lice. bien, muy bien, Gilda. Muy bien, Gilda. Solamente Yulisa es la que falta. Entonces, juventud, hemos quedado en dar examen, no este lunes porque es feriado regional, sino el lunes siguiente, creo que es 22. Y estudien, por favor. Es muy importante el estudio de la economía política para su profesión y también para ser profesional orgánico de los trabajadores, la economía de los trabajadores. Nada de oferta y demanda. Aquí no hay oferta y demanda, ¿no? Hemos visto eso, ¿no? Hay oferta y demanda, pero no influye en la formación del valor. Después vamos a ver que influye un poco en el precio, pero es otra cosa eso. Muy bien, juventud, entonces les dejo, son las 18:11, iremos a descansar, ahora sí a tomar un tecito caliente, porque está haciendo mucho frío, mucho viento. Licenciado, Sí, Edson, ante. Licen, el examen vamos a dar de 3 temas, Licen, ¿no? Hasta donde es la producción de plusvalía absoluta, ¿no? ¿De qué temas van a dar? Sí, Licen, Van a dar el tema del dinero, porque en el primer parcial no se han examinado del dinero, tema del dinero. Se van a examinar la transformación del dinero en capital y la producción de plusvalía absoluta. 3 temitas, como dice Edson, sí, 3 temitas. La producción de plusvalía absoluta. ¿Se acuerdan? Les he dado un ejercicio también de cómo se produce valor, ¿no?
también el productor de chompas, pero él producía, él ganaba, ¿no? No contrataba a nadie, ¿no? Sino ganaba de su propio trabajo, ¿no? Ese ejercicio también va a entrar. Estudien eso también, por favor. Ese ejercicio para que vean ustedes que solo el trabajo crea valor, solo el trabajo crea ganancias, ¿no? Hay sí, tantos ejemplos, ¿no? El otro día los mineros, los cooperativistas mineros decía, como está bajando el precio del estaño, para compensar esa pérdida, nosotros tenemos que trabajar más horas, ¿no? Es decir, vean ustedes, están diciendo, tenemos que añadir valor con más horas de trabajo, ¿no? Entonces, solamente, ¿de dónde tienen ingresos, ¿no? Los trabajadores cooperativistas? De su trabajo, de su trabajo, ¿no? Entonces, en Yayagua hay tantos que ves ahí trabajar a mucha gente, pero duro, ¿no? Entonces, ¿por qué trabajan duro? Y son ellos los propietarios de su negocio, ¿no? De sus, por ejemplo, en los restaurantes, marido y mujer trabajan, ¿no? De su trabajo ganan, de su trabajo. Aunque ellos no se den cuenta, ellos piensan que compran baratito y venden carito, ¿no? Pero es de su trabajo, por eso trabajan duro. Entonces, juventud, gracias Edson por la pregunta. 3 temas para el examen del tercer parcial. Y pueden ser. Quiero verles, pero sacando mejor nota que enfermería, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes son de las ciencias sociales, ¿no? Economía política es de la ciencia social, es de su campo, ¿no? Pero enfermería saca buenas notas, ¿no? El primer parcial a toditos ganó enfermería. Entonces, pero ustedes tienen que sacar mejor nota en este segundo parcial. Muy bien, juventud. Nos vemos en el examen, nos vemos. Chao. Hasta luego, dicen. Hasta luego, Marianela. Chao, chao. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, Gilda.